Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Qué bueno que esté con nosotros y que se esté informando permanentemente, todo el tiempo, pero bien, sobre lo que pasa en nuestro país, sobre eso que le interesa. La salud, ¿qué tal que no? Un derecho fundamental autónomo, un servicio que el Estado tiene que garantizarnos y que se espera que cada vez sea mejor prestado. De ahí este rifirrafe que se ha presentado en el país, político por un lado, técnico por el otro, en torno al proyecto de ley de reforma a la salud que en la Comisión Séptima del Senado de la República acaba de ser hundido. Otros dicen archivado. Se trata de que 9 senadores versus 5 dijeron, sí, archívese el proyecto de ley de reforma a la salud, lo que políticamente constituye un duro golpe para el presidente de la República, Gustavo Petro, porque este era uno de sus proyectos banderas. Antes de saludar a nuestro invitado, vamos a mostrar los senadores que votaron positivo esa decisión de archivar el proyecto de ley. Aquí están los senadores que hundieron la reforma a la salud. Está Honorio Enrique, nuestro invitado de hoy, ya lo vamos a saludar. Está Norma Hurtado, Alirio Barrera, Miguel Pinto, José Marín, Nadia Escaf, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Agudelo. Ahí están entonces 9 a favor de archíves el proyecto de ley, 5 en contra. Doctor Honorio Enrique, senador de la República por el Partido Centro Democrático, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. El sonido, doctor Honorio, no se le escucha. El sonido, por favor, active el sonido. Él está Roger, incluso. ¿me Le escuchas? vamos a dar las gracias porque ha sacado 10 minuticos para nosotros, porque está en plenaria. Bueno, doctor Honorio, bienvenido. Muchas gracias, Roger. No sé si me escucha, yo lo escucho muy bajito, pero no sé usted cómo me escucha a mí. Así, bajito pero bien. Oiga, Bueno, doctor Honorio Enríquez, ¿por qué decidió usted votar por el archivo, por el hundimiento, como lo dicen algunos, de este proyecto de ley? Roger, primero nuestro voto ha sido un voto por la salud y la vida de los colombianos. Nuestro voto ha estado fundamentado en varios temas. Primero, una reforma que no tiene fuente de financiación clara, que el Ministerio de Hacienda lo expresó en el concepto que rindió frente a ese importante proyecto. Pero quiero decirle algo. El ministro de Salud en las sesiones de la Comisión Séptima del Senado de la República en reiteradas oportunidades manifestó, corroborando lo que dice Hacienda, que no hay los recursos para una reforma de esa envergadura, que si se requería acudirían a una reforma tributaria. Yo soy del Caribe colombiano. Hoy en el Caribe colombiano las personas al final de mes se levantan cuando les llega el recibo de la luz con la disyuntiva: o pago el recibo de la luz o hago mercado para alimentar a mi familia. ¿Cómo voy a votar de un proyecto que no tiene una fuente de financiación clara, donde el propio ministro lo dice, donde el propio ministro dice que tendrían que acudir a una reforma tributaria? ¿Con qué cara llego yo a la costa caribe colombiana, a Roger? ¿Con qué cara llego yo a Medellín a decirle a la gente: es que ahora usted vía impuestos, debe pagar lo que en nuestra opinión es la destrucción del sistema de salud de los colombianos? Porque esa reforma, tal cual como está concebida, no genera las herramientas necesarias para solucionar la problemática que actualmente existe en materia de salud. Y uno tiene que reconocer que hay que ajustar el sistema, pero ¿por qué tenemos que destruir los avances que se han logrado? Los CAPS. Los CAPS generan mucha incertidumbre. ¿Qué son los CAPS? Es la atención de los pacientes, es el primer contacto de los pacientes con su sistema de salud. Y en mi opinión eso vulnera un derecho fundamental de los colombianos, apreciado Roger, y es el de poder Sí. elegir quién los atiende. El tema de las incapacidades y las licencias no es claro cómo y quién las iba a reconocer. Entonces eso tiene un sinnúmero de temas que de verdad son de fondo importantes, que no permitían que nosotros pudiésemos votar una reforma de esa Claro. envergadura. Ahora, uno debe buscar Perfecto. consensos. En el Congreso de la República usted radica proyectos y esos proyectos no salen por lo general como usted los radica.
Para eso Sí, tienen que señor. buscar un consenso, un diálogo, escuchar a la otra parte, buscar acuerdos. Y yo tengo dudas que el gobierno, que tanto habla de acuerdos, quiera acuerdos. A mí me invitaron Sí, a un café en Presidencia de la República con el presidente Uribe. ¿Y qué pasó ahí? Nada, nos escucharon, pero no tuvieron en cuenta lo que nosotros les perfecto. expresamos. Sí. Oiga, doctor Honorio, pero hablando de la sostenibilidad del proyecto, ese que es un aspecto técnico y no político. Voy a dejar el tema político para enseguida. El aspecto técnico que varios de ustedes dicen fue la razón por la cual decidieron no votar la continuidad de la discusión del proyecto de ley es la sostenibilidad, el aval fiscal, 12 billones de pesos. La verdad, bueno, no voy a hablar de la cifra, pero sí de lo que yo escuché por parte del ministro de Salud y Protección Social, que sí les hemos dicho cuánto vale, cómo así, yo no puedo entender cómo algo tan sensible realmente no se concertó. Si hubo o no, o no hubo una cifra y para ustedes no era la que realmente podía sostener el proyecto de ley como lo plantea el gobierno a futuro. No, Roger, es que ellos hablan en su implementación durante los años siguientes que la reforma tendría un costo de 100 billones de pesos, con unos negativos en el año, en cada uno de los años. ¿Cómo vamos a aprobar una reforma cuando tiene saldos negativos, cuando su valor es de 100 billones? Una reforma que partía de unos supuestos. Hablaban de que tocaba reducir el presupuesto en materia de inversión. Entonces, ¿cómo le van a responder, por ejemplo, a Antioquia para resolver el tema de las vías 4G? No, no hay recursos porque los vamos a destinar a la salud. ¿Cómo le van a resolver, por ejemplo, a Santa Marta, donde yo soy oriundo, que no tiene agua potable, una ciudad que va a cumplir 500 años? Entonces la excusa era, no, porque es para la salud. O sea, eso es una irresponsabilidad con la nación colombiana, pretender que se apruebe un proyecto que no tiene fuente de financiación clara. Adicionalmente, los técnicos, no estaba claro de dónde iban a salir los recursos para la atención de Sí, los pacientes de alto costo, se reducen los recursos para las enfermedades de alto riesgo, aumenta la pobreza de la población. ¿Por qué se lo digo? Porque aumenta el gasto de bolsillo. ¿Qué es el gasto de bolsillo? Lo que tenemos que pagar los colombianos para acceder al sistema de salud. Entre otras, es de los más bajos del continente y alcanza a ser en partes del mundo de los más bajos. Al eliminar las EPS, ¿quién va a asumir el riesgo de la salud? Los usuarios quedaban desprotegidos. Proponen un monopolio estatal de los recursos y la estatización de la salud. En fin, un sinnúmero de temas que de verdad, pensando de manera sensata y de cara a los colombianos, no permitían que se aprobase esa reforma bueno. que planteaba el gobierno. A ver, veamos a... Aquí tengo varios, pero no lo voy a usted a tosigar aquí con reacciones. Yo después de que lo despida usted, presentaré varias de las reacciones positivas y negativas a esta decisión de la Comisión Séptima del Senado, pero voy a mencionar, a permitir que usted escuche a Marta Alonso Jurado, representante de la Cámara, con su sentimiento después de la decisión, para que usted nos reaccione a esa reacción de ella. Aquí está. Acaba de hundirse en Comisión Séptima de Senado la reforma a la salud. Una reforma que alimentaba la esperanza de millones de colombianos de tener mejores servicios de salud, posibilidad de acceso en sus municipios, en las zonas más alejadas, la gente más humilde, el pueblo campesino, en donde llevamos 30 años soportando las injusticias de un modelo de salud que ha hecho negocio con la salud y que no ha garantizado ese derecho fundamental. Aquí no nos han derrotado. Hemos puesto en la agenda pública y en la opinión pública del país un debate súper importante sobre la salud de los colombianos y hemos develado, desnudado el terrible negocio que se hace con la salud de los colombianos y con los recursos públicos por parte de las EPS. Aquí nadie se rinde. Acá lo que tenemos es que seguir creciendo en organización, en movilización, porque la lucha por cambiar el país ni se hace de un día para otro, ni va a ser fácil. Demasiados intereses económicos en estas luchas y por eso se oponen a nuestra propuesta de transformación. Entonces el pueblo colombiano, cualquiera desprevenidamente que no esté tocado políticamente, escucha, por ejemplo, a Marta Lisbeth Alonso y dice, pero ¿cómo así? ¿Qué daño nos hicieron? En fin, ya, usted, ahí con la claridad que tiene, explíquele a esa cantidad de personas que yo en este momento estoy representando con esta pregunta, su
posición frente a esta de Marta Lisbeth? Primero, yo le preguntaría que si ella cree que creando puestos de salud en cada uno de los municipios de Colombia se va a resolver el problema de fondo de la salud de los colombianos. Segundo, si parten de ese supuesto que si iban a tener los recursos necesarios para que la salud de los colombianos se pudiera implementar a través de los CAPS. Si el propio ministro de Hacienda dice que no tienen el aval fiscal. Tercero, ¿por qué la promoción y prevención, donde yo estoy de acuerdo que hay que atender y ir más al sector rural, se le asigne, por ejemplo, la atención a una sola EPS y que esa atención de la UPC sea diferencial y con incentivos por la calidad de la atención y se fomente, por ejemplo, la telemedicina? Establecer un tope de contratación con esa S en un mínimo del 80%, de incluir el transporte y los gastos de hospedaje en presupuestos máximos con giro directo. Nada de eso contemplaba esa reforma, entonces que le digan la verdad a los colombianos. Pero también, ¿sabe qué me sorprende, Roger? El presidente de la República desde la semana pasada viene diciendo que se implementa la reforma a la salud de manera directa. Ayer o antier dijo que iba a ser una transición blanda, pero que ahora sería un golpe. Entonces, si tiene la herramienta para implementar el modelo de salud que él le propone a los colombianos, ¿por qué no lo hace en el sector rural? Es lo que yo no entiendo. Y mire esto, que es muy de fondo. Con todas las intervenciones de las EPS que viene ejecutando el gobierno, hoy tiene en su poder el manejo de 25 millones de usuarios. O sea, la salud y la vida de 25 millones de colombianos hoy las tiene su administración directa el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, que dejen de sacar excusas y den más soluciones. Y también, Roger, ¿acaso necesitan una ley para solucionar el problema de los medicamentos, de la escasez de medicamentos de los colombianos? Yo estoy de acuerdo. Hay que ampliar el tema de la atención y el acceso en la ruralidad. Pero esa reforma, como está concebida, era un engaño. Esa reforma no resolvía el problema del acceso en la ruralidad. Muy bien. Última pregunta, doctor Honorio Enríquez, senador de la República por el Partido Centro Democrático. ¿También considera usted retaliación de parte del gobierno de Gustavo Petro la decisión de intervenir las EPS, la nueva EPS y Sanitas? A ver, hay dos intervenciones recientes, la de la nueva EPS y la de Sanitas. La de la nueva EPS están reconociendo que son incapaces de administrar la salud de los colombianos, porque ¿quién nombra al gerente o presidente de la nueva EPS? El gobierno, este gobierno. Entonces se autointervinieron. Eso para mí es un reconocimiento de que no saben manejar la salud, de que no tienen la capacidad para manejar la salud de los colombianos. Pero independientemente de ello y respondiendo directamente a su pregunta, muchos sostienen de que lo que ha surgido aquí es una retaliación. Porque qué coincidencia que el día que se nos invita a una reunión de la Comisión Séptima para hablar extraoficialmente de cuál es nuestra posición frente a la reforma y le ratificamos lo que ya le habíamos dicho a los colombianos, que era el voto negativo, inmediatamente interviene en Sanita. Y al día siguiente, cuando debatimos y reafirmamos a través del voto que no aprobábamos la reforma, la nueva EPS, y están anunciando que vienen más medidas. Vamos a ver con qué salen. Ya. Para mí, esta es una expropiación de la salud que están haciendo. Ya. ¿Qué sigue, doctor Honorio Enríquez? ¿Ya está hundida definitivamente la posibilidad o sigue algo más? Hombre, le voy a decir en mi opinión que sigue. Si de verdad quieren construir un acuerdo, sentarse con sensatez, mirar, escuchar a las partes que se construya. Esto es un tema muy delicado, un tema muy sensible, y de verdad buscar ese consenso que nos permita resolver los problemas que hay que reconocer ahí en el sistema de salud, pero no destruyendo esos grandes avances que ha tenido la salud colombiana en los últimos años. Honorio Enríquez, senador de la República por el Partido Centro Democrático. Gracias mil por atendernos y por ayudarnos a entender esto que está pasando en materia, algo tan sensible para el pueblo colombiano como es la salud. Mil gracias, doctor Honorio. Roger, a usted, a los televidentes, siempre por su amabilidad y a su disposición en las horas que usted tiene conveniente y necesario. Fuerte abrazo. Para usted, señor, mucha suerte. Continúe en su sesión plenaria. Gracias por haber dedicado este ratico, porque nosotros hacemos un corte y enseguida, como le dije y se lo dije a ustedes, vamos a escuchar otras voces a favor y en contra. Ya regresamos.
pero veamos el momento en el que se hace lectura en la Comisión Séptima del Senado de la votación en torno a si se archiva o no el proyecto de ley de reforma a la salud. La votación es 5 votos por el no al archivo del proyecto y 9 por sí al archivo del proyecto. O sea, ha sido archivado el proyecto. 9 a favor de archivarlo, 5 en contra. ¿Y qué dijo entonces el presidente Gustavo Petro? Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque esto no son granos de café, que es importante, pero aquí es más importante, son vidas humanas. ¿Por qué y para qué? Matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud donde ahora se privilegiara al paciente, no al negociante. No obstante esos señalamientos de un lado y del otro, que eso fue político, que no fue técnico, Margarita Cabello Blanco, la Procuradora General de la Nación, dijo: este es el resultado de nuestro Estado social de derecho, donde hay pesos y contrapesos, donde hay separación de poderes. El Congreso tiene la labor de estudiar y analizar los proyectos que se presentan y son los llamados, de acuerdo a su posición de representantes del pueblo, de tomar las determinaciones si este proyecto debía salir o no. Si se hundió, consideramos que es decisión del Congreso y hay que respetar la separación de poderes y la institucionalidad del Congreso de la República. Y vamos con las reacciones. Bueno, continuemos con los que votaron no. Ahora en la lista que les leí al principio está Berenice Bedoya Pérez. Ella es senadora por la Alianza Social Independiente ASI. Ella votó positivo el archivo del proyecto de ley porque cree que no había, desde el punto de vista financiero, aval fiscal, como dice ella. No es nada en contra ni del presidente, ni del gobierno. Es en sí el proyecto. El proyecto estaba con muchísimas falencias, teníamos muchísimas objeciones y pues yo voy a hablar por mí. Yo sé que mis compañeros también en muchos nos encontramos, pero que teníamos diferentes puntos de vista, pero que en muchos, en la mayoría sí nos encontramos, y el principal era que no tenía aval fiscal. Y yo creo que para que una reforma pueda avanzar, para que una reforma pueda tener éxito, tiene que tener un aval fiscal. Y nunca, desde el primer día, pedimos ese aval fiscal y nunca nos dieron un aval fiscal. Lo que nos dieron y lo que le dieron a Cámara, que por eso pasó de Cámara, fue un concepto fiscal, no un aval fiscal. Berenice Bedoya, que no es de la oposición, es independiente, dice: no es nada en contra, queda claro, no es político. Técnicamente no había la demostración por parte del gobierno de cómo van a sostener esa reforma. Hagamos un corte para mensajes, ya regresamos. Pues ya que se ha venido hablando de lo financiero, o sea, de la falta de aval fiscal del proyecto de ley de reforma a la salud, Juan Manuel Restrepo, quien fue ministro de Hacienda, tiene su postura desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo fiscal. Es un proyecto que tiene serias deficiencias constitucionales. Es un proyecto que entre una, otra y suma de iniciativas y de proposiciones es o era un Frankenstein en materia de salud. Es un proyecto que iba en contravía de mejorar el sistema de salud, que por el contrario generaba riesgos profundos en gestión financiera y en gestión operativa, que generaba dificultades para los pacientes de aquí al futuro. Era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. Enhorabuena la decisión del Senado de la República.
David Luna, senador de la República por Cambio Radical, también totalmente satisfecho con la decisión tomada en la Comisión Séptima del Senado. Celebro que los miembros de la Comisión Séptima hayan hundido de manera definitiva la nefasta reforma a la salud que fue presentada por el señor presidente, el doctor Gustavo Petro. Lo celebro por los pacientes, por sus medicamentos, por sus tratamientos, por su dignidad, pero sobre todo lo celebro porque de esta manera el presidente no podrá utilizar los recursos de la salud para su campaña reeleccionista. Espero sí que el presidente no siga utilizando acciones revanchistas como la de intervenir las EPS o como la de no brindarle tratamientos oportunos a los que lo necesitan, o sea, a los enfermos. Y por último, estamos listos a trabajar conjuntamente en una reforma que verdaderamente resuelva problemas del sistema de salud para que haya una atención más expedita y para que los médicos, enfermeras y auxiliares tengan una mejor vida. El senador Luna, pues, se separa de la opinión técnica y se va por la política clara. Y sobre eso, precisamente, el hombre que maneja la política en el gobierno de Gustavo Petro, quien es Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, pues se refiere a esas posturas. Luis Fernando Velasco. Usted quiere salir a mostrar un triunfo que a lo mejor en el corto plazo le va a dar algunos titulares, pero en el largo plazo veamos cuáles son realmente los efectos. Sí, porque hay banderas de júbilo en la oposición, banderas de júbilo por haber vencido el proyecto más importante, dice la mayoría, del presidente Gustavo Petro. Entonces, pues ahí está la respuesta del ministro del Interior. Pero los que defienden al presidente de la República, o sea, los que eran parte del partido Pacto Histórico, pues también tienen su viajado contra la oposición. Alfredo Mondragón es representante de la Cámara por Pacto Histórico. El Congreso de la República le acaba de dar la espalda al pueblo colombiano al hundir la reforma a la salud que va a presentar el movimiento social y realmente tuvo más fuerza el lobby de los sectores económicos y de privilegiados para tratar de mantenerle el negocio a multinacionales como por ejemplo Keralty, uno de los hombres más ricos de España, tiene varios negocios en Colombia en el tema de salud y lo que necesitaba básicamente es que todo siga igual para que ellos sigan aprovechando los recursos públicos de la salud, a pesar de que a muchos de sus afiliados tienen una sistemática negación de servicios. Bueno, el gobierno del presidente Petro empieza a tomar medidas. Yo creo que el pueblo colombiano, a pesar de que esto es una derrota y una bofetada de este Senado de la República y este Congreso, se tiene que empinar para que en la ciudadanía ejerciendo el poder constituyente salga a plantear cuáles son los elementos centrales de reforma, no solamente a la salud, sino laboral, sino pensional, sobre tarifas de servicios públicos. Así que, bueno, es un triunfo de los poderosos a través de los partidos que han financiado, el Centro Democrático y otros, y es un desafío que le están poniendo al pueblo colombiano y espero que el pueblo colombiano lo sepa asumir para que no se derrote, sino que avance en procesos de transformación incluso, ojalá de mayor calado y mayor profundidad. Y vuelve y aparece el tema de la Asamblea Constituyente, que fue el que hace varios días mencionó el presidente Gustavo Petro, precisamente ante la postura de los políticos que están en la oposición, que no, dice Gustavo Petro, no permiten que el cambio se dé a través de sus reformas. Y aquí queda claro que una de las reformas muy importantes, que es a la salud, no la permitieron los políticos de oposición. Entonces, con seguridad, como lo ha dicho Alfredo Mondragón, el tema de la Asamblea Constituyente se pone otra vez sobre la mesa. Muchas gracias. Chao.